En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante y qué rica de significados esta parábola. Hay muchas cosas que decir. Vamos a comenzar por la primera. El fariseo se muestra y se siente, incluso ante Dios, orgulloso de sí mismo, superior como persona. No estamos hablando de la doctrina, sino de la persona. Creo que es lo primero que hay que tener en cuenta. Es decir, el fariseo no está diciendo no robar es mejor que robar. No está diciendo eso. Está diciendo: yo no soy un ladrón y soy mejor que ese publicano que sí es un ladrón. No está diciendo el fariseo: ser fiel en el matrimonio es ser mejor que ser un adúltero. No está diciendo eso. Está diciendo: yo no soy adúltero y soy mejor que ese que sí es adúltero. Puede parecer lo mismo, pero no es igual. Tenemos el derecho y el deber de defender los principios morales. El derecho y el deber, la obligación de defender la superioridad del bien sobre el mal. Ahí no hay soberbia. Si yo digo no robar es mejor que robar, no estoy siendo un soberbio. Si digo no mentir es mejor que mentir, si digo no matar es mejor que matar, no estoy siendo un soberbio. Estoy reconociendo la superioridad de los principios morales. Luego viene la aplicación personal de esos principios. Y puede ser que el que considera que no matar es mejor que matar, puede ser, y de hecho confío en que sea así casi siempre, puede ser que no mate. Y el que considera que ser fiel en el matrimonio es mejor que ser adúltero, pues puede ser, y espero que sea así la mayor parte de los casos, puede ser que no sea adúltero, que no sea ladrón, que no sea asesino, que no sea adúltero, que no sea mentiroso, etc. Puede ser. Tú estás defendiendo la superioridad del bien sobre el mal. El bien es mejor que el mal. Tienes el derecho y el deber de defender esto. Y puede ser que tú estés intentando aplicar en tu vida esos principios en los cuales crees. No matar, no robar, no mentir, etc. ¿Vale? ¿Qué sucede entonces en tu interior? Intentando hacer el bien, puedes caer en la trampa de la soberbia. No necesariamente caes, pero puedes caer. Porque aunque tú logres no hacer el mal y hacer el bien, primero, siempre hay algo que haces mal. Por lo tanto, incluso el mejor de nosotros, salvo la Santísima Virgen María, incluso el mejor es un pecador. Así que, en primer lugar, nadie, repito, con la excepción de nuestra Madre querida, nadie puede decir
que Él es perfecto. Ningún ser humano. No solo tenemos el pecado original, sino que tenemos pecados personales, incluso en el caso de Santa Teresita de Lisieux, que, según ella contaba, nunca había cometido un pecado mortal. Pero los pecados veniales sí. Por lo tanto, defendiendo la superioridad del bien sobre el mal e intentando aplicarla en tu vida, y aunque no robes, no mates, no mientas, mientras que otros sí hacen eso, tú también tienes que darte cuenta de que eres un pecador, para empezar. Segundo, hay algo muy importante y que a veces quizás se olvida: las circunstancias. Es posible que tú no te emborraches y el otro sí, pero ¿tú sabes cuáles son las circunstancias? Quizá el otro fue concebido y fue gestado por una mamá alcohólica y ya tenía una tendencia al alcohol dentro de sí mismo incluso antes de nacer. Estoy poniendo un ejemplo. Hay que tener en cuenta las circunstancias. Quizá tú has nacido en una familia donde ha habido un buen ejemplo, una buena educación, has tenido consejeros espirituales excelentes en el colegio o después. ¿Ha tenido las mismas oportunidades ese otro? Por eso, tenemos que mirarnos a nosotros mismos delante de Dios, pedir perdón por nuestros pecados, aunque no sean tan graves como los que otros hacen, y dejarle a Dios que haga de Dios y que sea el juez que conoce el interior de las personas, que conoce esas circunstancias. Haz el bien, pero no te sientas superior a nadie, porque quizá, aunque no hagas el mal que otros hacen, quizá es posible que si estuvieras en sus circunstancias, si hubieras tenido su historia, fueras mucho peor que él. Pero hay algo más que decir sobre este Evangelio. Yo muchas veces me he sentido acusado, no digo maltratado, es una palabra demasiado fuerte, sí despreciado, ridiculizado, tratado con ironía, con desprecio, con burla. ¿Por qué? Porque si haces el bien, hoy en día, eso es motivo de burla. Si defiendes el bien, eso es motivo de burla. Si dices que hay unas normas morales que hay que intentar cumplir porque yo soy el primero que no siempre logro cumplirlas, pero si defiendo la superioridad del bien sobre el mal, me llaman rígido, fariseo, hipócrita. Esta es la realidad hoy en día. Es decir, en la época de nuestro Señor, el fariseo estaba defendiendo unas normas morales. Hoy, las normas morales que están de moda y que defienden son otras. Es decir, hoy hay unos fariseos diferentes. Cuando yo estaba en el seminario, era el único que iba a misa cada día. Era el único que rezaba el rosario. La misa diaria eran los sacerdotes viejecitos, nada más que ellos los que la celebraban, y yo asistía como fiel a esa misa. Rezar el rosario era un motivo de burla. Si 50 años antes, o 100 o 200, rezar el rosario era un honor y no rezarlo era motivo de burla, lo que yo he vivido es todo lo contrario. Rezar el rosario era motivo de burla. Era ridiculizado si ibas a misa cada día. Te maltrataban, no físicamente, pero sí verbalmente, ironizaban sobre ti. Hay que tener mucho cuidado con el fariseísmo, porque puede ser que en una época
el fariseo presuma de ser bueno porque no hace el mal, y en otras épocas el fariseo presuma de ser malo porque sí hace el mal. Y se hayan cambiado las cosas y ahora de lo que hay que presumir es de lo que antes se consideraba algo despreciable. En cualquier caso, defender la superioridad del bien sobre el mal no significa ser un fariseo. Ser un fariseo es creerse superior a los demás. Y muchos se creen superiores a los demás y desprecian a los demás hoy en día porque desprecian las normas morales. El que se burla del otro, el que le insulta, y si entonces era de una manera, hoy es de otra, ese es el fariseo. El que llama al otro rígido, tradicionalista, simplemente no porque se considere superior, ahí está el problema, sino simplemente porque está diciendo el bien es el bien y el mal es el mal. Bueno, pues ese es el nuevo fariseo. Pidámosle a Dios humildemente que nos libre del pecado de la soberbia, que nos libre del pecado de sentirnos mejores, porque no lo somos. Dejémosle a Dios que juzgue la persona. Solo Él puede hacerlo. Reconozcamos todos que somos pecadores, pero a la vez defendamos el bien sobre el mal. Que así sea.